Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cine. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a platicar de lo que a mi juicio es la mejor película del género del western. Estoy hablando de Los Imperdonables, del director Clint Eastwood. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Cuéntame una de vaqueros. Esa era una de las frases que siempre decía mi abuelo cuando le trataba yo de echar una mentira. Yo no crecí como tal con películas de vaqueros. Yo nací en la década del 80 y las películas de vaqueros ya no eran lo que fueron en los 70s y en los 60s. Crecí con una cultura totalmente diferente. Pero los western, que así se le conoce a este género, tuvieron un gran auge. Fue tal el impacto que tuvieron que los italianos empezaron a hacer el western, llamándolo ahora spaghetti western, películas filmadas en Italia que asemejaban el viejo oeste o la idea de lo que tenían que era el viejo oeste y que tuvieron su impacto en la cultura americana. Pero de todas estas películas, además de Los Siete Magníficos, de todas estas películas, además de El bueno, el malo y el feo y su película subsecuente, que no me acuerdo cómo se llama, ni la que le precede, no recuerdo cómo están estructuradas esas, hay una película que se destaca por sobre todas, y es una película que fue estrenada en el año 1992, Los Imperdonables. El director, Clint Eastwood, uno de estos actores que, si no hubiera sido por el género del western, tal vez nunca lo hubiéramos conocido. Tuvo una primera aparición en un cameo en una película de sci-fi y después desapareció por un rato hasta que por ahí alguien lo encontró y lo metió a este género del western en la década del 60, 70. Pero fíjense, hay un dato bien curioso. No sé si han notado que Clint Eastwood joven, Hugh Jackman es un actor que se parece mucho a Clint Eastwood joven. Ese es un dato bien interesante. Son dos actores que tienen una similitud facial muy similar. No así en la estatura, porque me parece que Hugh Jackman es mucho más alto. El guión de esta película es de David Webb Peoples. Déjenme contarles algo. Si bien esta película no está basada en una obra literaria, este fue un guión original escrito por David Webb en los 70s y permaneció archivado más de una década, ¿sí? Hasta que Clint Eastwood lo encontró y dijo, vamos a darle un chance a esta película. El diseño de vestuario fue creado por Glenn Wright, el diseño de producción por Henry Bumstead y el diseño de fotografía por Jack N. Green. En una época, los años 90, en donde los héroes de acción eran lo que mandaban, películas como Depredador, películas como Rambo, películas paródicas de Rambo como Loca Academia de Pilotos, de Policías, no recuerdo, donde se lee Charlie Sheen, películas en donde todo debía tener grandes explosiones, películas tipo Duro de Matar, películas de intriga política y policial, y de repente esta película aparece en el mapa. Estrenada en 1992, Los Imperdonables es un western revisionista que subvirtió los tropos del género al explorar la moralidad, la violencia y las consecuencias de las decisiones humanas. La película fue un gran éxito de crítica y ganó 4 premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director para Clint Eastwood. Está considerado uno de los westerns más emblemáticos y una de las mejores películas de la historia del cine. ¿Pero de qué trata? Aquí vienen los spoilers. La historia sigue a William Money, Clint Eastwood, porque aparte es director y actor, un antiguo pistolero y asesino reformado que ha dejado atrás su vida violenta para cuidar de sus hijos en una granja humilde tras la muerte de su esposa. Sin embargo, cuando un grupo de prostitutas le ofrece una recompensa para vengar el ataque brutal de 2 hombres contra una de sus compañeras, Mooney, en apuros económicos, decide tomar una última misión. Acompañado por su antiguo socio Ned Logan, interpretado por Morgan Freeman, y un joven inexperto apodado Schofield Kid, interpretado por James Wolbert,
Mooney se embarca en un viaje que lo obliga a enfrentarse a su violento pasado. En el pueblo de Big Whiskey se encuentra con el brutal sheriff Little Bill Daggett, interpretado por otra leyenda de la actuación, Gene Hackman, quien aplica la ley con mano dura y la situación se torna cada vez más violenta. La película culmina con un enfrentamiento sangriento donde Mooney obliga a revivir su antigua identidad como asesino. Desata una tormenta de violencia que pone en duda cualquier idea de redención. Al final, Mooney desaparece dejando tras de sí una reflexión sombría sobre las consecuencias de la violencia y la naturaleza humana. Fíjense, ustedes saben que a mí, además de Hablemos de Cine, tengo el podcast de Hablemos de Cómics. Yo cuando vi esta película de ojalá hubiera una película de Hablemos de Cine o de Hablemos de Cómics. Cuando vi esta película por primera vez, la he de haber visto por ahí del año 93-94, no recuerdo haberla visto en el cine, recuerdo haberla visto en VHS, haberla rentado, y obviamente recientemente la tuve que ver para hacer este episodio. Me pareció una película muy buena. Lo que yo no acababa de entender para esa época es que esta es una película que empieza a jugar con el antihéroe. Este personaje que vamos a seguir a lo largo de la película y que tiene un camino de redención por haber sido un hijo de su madre y que vamos a empatizar con él. Fíjense que este enfoque, por ejemplo en los cómics, fue retomado en la década, a mediados de la década del 2000, 2005 en adelante, por escritores como Jeff Jones, que trataron de darle ese matiz a los villanos y hacernos ver que no eran tan malos, que también tenían sus motivaciones. Una de estas historias de, si mal no recuerdo por ahí de ese periodo, debe ser Old Man Logan, incluida en el volumen 3, si mal no recuerdo, de Wolverine, del cómic de Wolverine, y nos cuenta un futuro apocalíptico, una historia totalmente fuera de la continuidad, donde vemos a un Logan en situación muy similar a la de Mooney en esta película, que es obligado prácticamente por su amigo Hawkeye a regresar a ser quien era para poder pagarle su deuda a los Hulks. Si quieren saber un poco más de esto, tengo todo un episodio en Hablemos de Cómics sobre Old Man Logan. Y me recuerdo, o sea, con el paso del tiempo, ese cómic me recordó muchísimo esta película. Entonces, bueno, si tienen oportunidad, véanla, porque esta película hace que estos personajes tengan su redención, ¿no? Es un parteaguas. Pero ¿por qué es una película, Los Imperdonables, uno de los westerns más emblemáticos en la historia del cine? Bueno, desmonta los mitos clásicos del western, alejándose de la glorificación del héroe solitario y el romanticismo de la vida en el viejo oeste. En lugar de eso, presenta un retrato crudo, desmitificado de la violencia, donde los actos heroicos tienen consecuencias devastadoras y los personajes son moralmente ambiguos. La película cuestiona la figura del pistolero noble, que es típica del género, mostrando a Mooney como un hombre roto, con un pasado lleno de atrocidades que no puede escapar. Todos los personajes en esta historia son complejos. Mooney, interpretado magistralmente por Eastwood, es un antihéroe que encarna el arrepentimiento y la lucha interna entre su deseo de redención y su naturaleza violenta. Se transforma a lo largo de la película y subraya la idea de que el pasado siempre vuelve. Little Bill Daggett, Gene Hackman, que recientemente murió, estoy grabando esto en 2025, ganó el Oscar por su interpretación del sheriff, un hombre que aplica la justicia con brutalidad y abusa del poder, pero que también muestra facetas humanas. Es un villano complejo, más cercano a un reflejo de las contradicciones humanas que a un antagonista clásico. Ned Logan y Shuffle Kid son personajes que complementan a Mooney y muestran diferentes perspectivas sobre la violencia y la moralidad en el contexto del oeste. Hay una reflexión muy fuerte sobre la violencia, a diferencia de los western clásicos, donde en esos la violencia se presenta como un medio de justicia o de venganza. Los Imperdonables muestran la brutalidad de manera realista y desencanta. Cada disparo, cada muerte tiene un peso emocional, deja cicatrices en los personajes y transmite un mensaje sobre el costo humano de la violencia. Ahora, Clint Eastwood, como director, a él la película marcó su punto climático
en su carrera. Utilizó su imagen icónica como estrella de westerns para reinterpretar el género. Como director, adopta un enfoque sobrio, reflexivo, despojando la historia de artificios y centrándose en los dilemas éticos y emocionales de los personajes. Eh, pero esta película también cambia el género del western. Es la película que cierra la era. Digamos que los westerns empezaron a perder énfasis cuando los empezaron a llevar a la televisión. Veíamos Bonanza. Me tocó todavía ver Bonanza en la televisión. Sí, obviamente refritos porque pues no me tocó verla. Pero fueron cerrando, fueron cerrando. Empezó en el cine y acabó en la televisión, que para esa época era como un poco patético. Los Imperdonables cierran el western clásico y es una de las obras que define el género en su etapa revisionista. Cuando digo revisionista me refiero a en su etapa reflexiva, ¿no? En su etapa de, bueno, ¿dónde nos equivocamos? ¿Por qué este género se desgastó tanto? En cierto sentido, la película sirve como un epílogo de las películas de vaqueros de los 40s y 50s, incluyendo las protagonizadas por el mismo Clint Eastwood, como lo dije al inicio del podcast, El bueno, el malo y el feo de 1966. Aquí Eastwood no solo reflexiona sobre el género, sino también sobre su propia contribución al mismo. Los temas. Aunque es ambientada en el viejo oeste, la película trasciende su género al abordar temas universales como el arrepentimiento, la redención, la naturaleza destructiva de la violencia. Esto le permite resonar con audiencias más allá de los amantes del western y se consolida como una obra maestra del cine. Los Imperdonables ganó 4 premios Oscar: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto y mejor montaje. Revitaliza el interés en el western y demuestra que el género podía ser una plataforma para explorar cuestiones filosóficas y morales de manera profunda. Yo siempre he visto las películas de vaqueros como los romans medievales, estas novelas caballerescas en donde los caballeros tienen que salvar, tienen que ser estas figuras de orden, de liderazgo. Así veía yo los westerns y esta película trabaja muy bien muchos elementos clásicos y también los pone en tela de juicio. No es solo un western esta película, es una meditación sombría sobre la moralidad, la violencia y la redención. Eastwood utiliza la historia de Mooney para subvertir los tropos clásicos del género y presentar un relato profundamente humano y conmovedor. Considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, esta consolida su lugar como una obra imprescindible en la historia del cine y redefine al western como un género que podía dar más. De hecho, si ustedes lo piensan, por ahí les invito a que escuchen ese podcast que por ahí alguna vez hice, hablemos de series. Si mal no recuerdo, hay un episodio por ahí donde hablamos de Yellowstone. Eh, Fíjense que ahí pasa algo bien interesante. Kevin Costner es uno de estos actores extremadamente caprichosos porque cuando quiere algo se empeña hasta que lo logra conseguir. Y en pleno siglo XXI, en la década de los 2020, se le ocurrió que era una buena idea revivir el western, pero no el western clásico, el western moderno, enseñarnos cómo son los vaqueros de hoy en una época de teléfonos celulares. Y wow, qué buen trabajo logró. Y con estos spin-offs como 1883, creo que es, y 1917 o 23, no recuerdo exactamente, son otros dos westerns que exploran el viejo oeste desde un punto de vista muy diferente, pero siempre centrado en la misma familia. Se me olvidó el apellido de la familia. Les recomiendo que lo vean. El western tiene muchísimos elementos interesantes. En México experimentamos con nuestro propio western. Miren, aunque no me lo quieran creer, las películas de los hermanos Almada, que hablan sobre narcotráfico, sobre pues, temas que nos duelen mucho como mexicanos. En la época que ellos lo sacaron, esa era una manera de representar el western en México. A mucha gente se le hacen películas muy jaladas de los pelos, pero déjenme decirles algo. Si alguna tienen oportunidad, échense una película de los hermanos Almada. Lo único que tienen de malo, como todo el cine mexicano, es que no tienen un buen trabajo de sonido, están mal iluminadas
y no tienen un buen trabajo para las voces. Pero tienen historias muy interesantes. El western es un género que no está muerto, ¿eh? No está muerto. Se los recomiendo bastante. Y esta es una de mis películas favoritas. No por algo ganó 4 Oscar. Mi nombre es Warner y esto fue Hablemos de Cine. Nos escuchamos este viernes en un episodio más de Viernes de Disney y a ver con qué película los sorprendo. Nos vemos. Chao.